Cada vez más gente escucha Zona PUC. Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos? Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo. Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo. Este fue un datazo de Zona PUC. Esta es la hora en Zona PUC. Son las 2 de la tarde y 3. Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC. 1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC. ¡Qué bonito venadito! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno. Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo, otro también, y otro, y otra. Millones de chimeneas. Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra. El humo atrapado en la atmósfera provoca el calentamiento global. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos? Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo. Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo. Este fue un datazo de Zona PUC. Política, universidad, debate, realidad nacional. Esto es El Populacho. Hola a todos y todas. Queríamos empezar el programa de hoy dando el apoyo al plantón que han tenido varios de nuestros compañeros hoy y al que lamentablemente no pude asistir, pero desde aquí todo el populacho los apoya y compartimos también nuestra preocupación por estos hechos. Nos unimos a este pedido de transparencia y es una forma también de manifestar una empatía con aquellos alumnos que por temas económicos han dejado de estudiar o han tenido que suspender sus estudios. Espero que la universidad nos explique todos estos temas. A ti que estás escuchando también te están robando. Muy bien, ahora empezamos con el programa. Hoy día tenemos un invitado muy especial que ya lo conoceremos en el siguiente bloque. Como estábamos hablando el programa pasado, a nosotros nos gusta un poco discutir temas relacionados a la política, pero con un tono crítico, ¿no? Y la semana pasada discutíamos sobre el papel del Estado, entendiendo al Estado de una manera crítica. El día de hoy queremos tratar el tema de política subnacional y también el tema de la descentralización que en este ciclo se ha dado acá en el Perú. Como contexto tenemos las elecciones regionales y municipales del 2018. De ellas hemos visto que ya 10 regiones tienen ya los gobernantes elegidos y otras 15 todavía faltan por elegir y se van a definir en esta segunda vuelta, que es la semana que viene. Pero no solo vamos a elegir a estos gobernantes en segunda vuelta, sino que también vamos a hablar del referéndum, donde el presidente Vizcarra ha planteado una serie de reformas del sistema político y también vamos a discutir de ese tema en el programa de hoy.
En esta pequeña introducción me gustaría darle algunos datos sobre estas últimas elecciones y describir algunos patrones que se vienen repitiendo en la política subnacional, sobre todo en el ámbito electoral, ¿no? Como ya sabemos, los partidos políticos presentan candidaturas, pero son pocos los que ganan. Por ejemplo, de las primeras vueltas, solo 3 partidos políticos han llegado al poder. De ellos, el más representante es Alianza por el Progreso, que ha ganado en La Libertad y Ucayali. Y en el caso de las segundas vueltas, la mayoría de las competencias va a ser entre movimiento y movimiento. En 7 regiones va a haber competencias entre un movimiento y otro movimiento. Y solo en 3 hay competencia entre partido y partido. Otro punto interesante de estas últimas elecciones es que en diversas regiones los candidatos al primer lugar no pasan del 20% de votos. En el Cusco es preocupante porque el ganador, el que obtuvo el primer lugar solo tiene 15.47% de los votos y obviamente va a segunda vuelta. Eso nos dice algo sobre algún tema, porque justo en estas regiones que son Cusco, Ancash, Tacna, Lima región, Huánuco y Arequipa, son regiones en las que se han presentado mayor número de candidaturas y justamente son en las que los candidatos han sacado poco porcentaje. Otro dato interesante es que en algunas zonas como Puno y Moquegua han surgido gobernantes regionales que han alcanzado cierto liderazgo político producto de conflictos sociales, sobre todo respecto a la industria minera. En particular es el caso de Cajamarca, que con Gregorio Santos también tuvo esta característica, pero que ahora el MAS parece no haber alcanzado el poder en Cajamarca, y la disputa va a ser entre 2 partidos políticos. Para aclarar un poco más este tema ya desde el ámbito académico, yo me he circunscrito solamente a datos, le doy el pase a mi compañero Fernando, que les va a presentar una lectura desde la academia para entender un poco estos procesos. Buenas tardes a todos. Como todas las semanas tenemos una sección sobre una lectura recomendada. La lectura que recomendamos esta semana es una lectura del que nuestro invitado de hoy es coautor. Se llama El estudio de lo subnacional, la política subnacional, posibilidades, avances y desafíos. Está en la revista de Ciencia Política y Gobierno. Como ya lo adelantó Giovanni, es un tema que últimamente se ha descrito como un giro en la ciencia política, un giro porque últimamente las personas involucradas en política comparada le están prestando mucha más atención a estos temas. Hemos hablado ya en el programa con Mauricio Zabaleta, con Adriana Urrutia, también con María Claudia Agosto y Walter Moscoso, que escribieron sobre San Martín. Entonces efectivamente hay personas que están empezando a escribir sobre realidades políticas fuera de Lima, y como dice la lectura recomendada para hoy, es un tema que tiene posibilidades, avances y retos. La lectura de hoy básicamente nos comenta cómo en toda América Latina en los últimos años han habido procesos de descentralización, en donde se han transferido a espacios más locales recursos, responsabilidades y autoridades. Entonces es un proceso que se ha desplazado a otras realidades políticas, pero que se ha trasladado de manera desigual. No a todas las regiones le está yendo igual que a otras, y hay distintos tipos de dinámicas políticas relacionadas mucho al contexto local. La lectura describe un poco cómo los temas que se están discutiendo sobre todo son regímenes y dinámicas políticas en lo subnacional. Hay una discusión sobre si es que en lo subnacional aparecen dinámicas autoritarias, si es que aparecen liderazgos que son eficientes o efectivos con temas de política pública. También hay otros temas relacionados a las dinámicas electorales, como las personas que se presentan y ganan en reelecciones. Es un tema que ha cambiado ciertamente porque la ley ha cambiado, pero aún así las dinámicas electorales
a nivel subnacional sí, están siendo estudiadas, y finalmente la ambición política de distintos liderazgos. Esta lectura la recomiendo a todos los que están escuchando, pero también quisiera mencionar otro tema que quizás no se pudo ver en esta lectura, que es un tema que había mencionado Martín Tanaka en su visita a nuestro programa. Él mencionaba cómo la política actualmente debe también ser entendida con la relación con la judicialización de la política y con lo ilícito. Este otro aspecto a mí me parece interesante, porque vemos cómo empiezan a surgir investigaciones a nivel subnacional que indagan sobre cómo las autoridades formales pueden tener distintos tipos de relaciones con relaciones ilícitas, informales. Por ejemplo, hay un texto de Sofía Vizcarra y Nicolás Ceballos que hablan de distintos tipos de relaciones que pueden tener mercados ilegales con autoridades electas, cómo estas autoridades pueden bloquear iniciativas legales o promover iniciativas legales que pueden favorecer a mercados ilegales, como también pueden utilizar su cargo para contactarse con otras autoridades, o cómo pueden aprovechar su propio cargo, su discrecionalidad, para tomar decisiones a favor de estos grupos. Creo que a nivel subnacional también lo había mencionado Mauricio Zabaleta. Las elecciones, incluso ahora, si las entendemos como grupos que se presentan con coaliciones independientes, quizás él mencionaba cómo esto ahora se ha llevado a un extremo más. La propia candidatura se convierte en una mercancía, en algo que se intercambia, se compra, y por ahí también pueden empezar a dar estos otros tipos de dinámicas políticas que también se relacionan con dinámicas electorales. Bueno, eso es todo por la lectura recomendada de esta semana, y ya en el siguiente bloque nos va a acompañar Jorge, que nos va a brindar todo su conocimiento sobre el tema de la política subnacional. Ya volvemos después del corte con Jorge Aragón, doctor en ciencia política, profesor de la especialidad también de ciencia política, y actualmente es investigación afiliado al Instituto de Estudios Peruanos y dirige la maestría de ciencia política y relaciones internacionales. Pero no solo es un académico, sino también... ¿Qué más eres, Jorge? Ya nos vemos después del bloque. Ya regresamos con El Populacho. Cuéntanos qué programas te gustan más. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿O a quién? Escríbenos, dale me gusta a los programas. O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Banda, ¿qué evento se viene? ¿Cómo hago con mis trámites? ¿Cómo inscribo mi tesis? ¿Cómo consigo mi PSP? Tranquilos, la hora del panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Cuéntanos qué programas te gustan más. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿O a quién? Escríbenos, dale me gusta a los programas. O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Banda, ¿qué evento se viene? ¿Cómo hago con mis trámites? ¿Cómo inscribo mi tesis? ¿Cómo consigo mi PSP? Tranquilos, la hora del panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan.
todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Estamos de vuelta con El Populacho. Terminamos el anterior bloque con la pregunta de ¿qué más es Jorge? Bueno, me atrevería a decir que es uno de los profesores más queridos y populares de la especialidad, ¿no? Además, un gran colaborador en los retos de interfacultades, ¿no? Solo eso. Pero bueno, Jorge, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por venir aquí al Populacho. Queríamos empezar con algunas preguntas que nosotros llamamos para romper el hielo, ¿no? Que son preguntas sobre ti, sobre cómo ha sido tu etapa de estudios. Sabemos que, como yo, eres migrante, así que queríamos conocer esa experiencia de ti, cómo llegas aquí a Lima, por qué decides estudiar sociología. ¿De siempre quisiste estudiar sociología o...? Yo no sabía que quería estudiar cuando ingresé a la universidad, sabía que quería estudiar algo de ciencias sociales, pero en fin, o sea, el dato inicial es que yo llego a Lima, o sea, yo acabé el colegio con 16 años, o sea, era Pero toda tu vida viviste en Piura. Chibolo. Claro, yo nací por error en Chiclayo, a los 8 o 9 meses mis viejos se mudan a Piura, entonces me crío en Piura, digamos, de 0 años hasta los 16. Y entonces recién vengo a los 16 años a Lima y nada, pues salí de mi casa, ya nada, estaba solo, digamos, en Lima. ¿Viniste a vivir solo? Vine a una pensión. Yeah. No sé si todavía se use mucho esa figura en estos días, pero una pensión, te dan un cuarto y te dan las 3 comidas, menos los domingos. Y eso. Entonces, muy chiquillo, me gustaban las ciencias sociales, me gustaba la historia, me gustaba la literatura, me gustaba un montón de cosas. Y no había logrado tampoco convencer a mis viejos de que eso era un camino interesante, entonces yo salí de mi casa diciendo que yo estudiara economía. Pero obviamente no se cumplió, me pasé a sociología y eso, ¿no? Eso. Y ese como ganas de estudiar ciencias sociales, ¿por qué? O sea, ¿tuviste algún profesor en el colegio o algo que te marcó así? Sí, o sea, de hecho no sé, pues uno siempre tiene como cosas que te gustan un poco más, ¿no? Entonces a mí me gustaba un poco más, qué sé yo, la historia y la sensibilidad por la realidad peruana. Sí, un poco, ¿no? Un poco por las personas en realidad, ¿no? O sea, siempre me llamaba la atención lo que sucedía con las personas, más que, no sé, pues más que las máquinas, más que los autos, más que las carreteras. Y después tuve, sí, la suerte de tener buenos profesores sobre todo en secundaria, que curiosamente no eran profesores, eran gente que venía de las ciencias sociales y que había recalado en la educación porque les parecía que era importante o necesario o porque no había chamba en donde estaban. Y entonces, gente que fue bien importante, ¿no? De hecho, ese año, que fue una cosa yo creo rarísima, nos vinimos como 17 patas de mi colegio a Lima, ¿no? Y de ellos creo que como 8 ingresamos a la Católica. O sea, fue una movida así como institucional. Claro. Y entonces, ¿cómo fue tu vida ya llegando aquí, universitaria, el tema de las clases aquí, las actividades en la facultad? ¿Con qué Lima te topaste? Exacto. Claro, no, esa Lima pues ya en muchos sentidos ya no existe, ¿no? Yo tomaba el transporte urbano, que esa en época se llamaba los Enatru, ¿no? Que era una línea pública, ¿no? Y claro, venía en micro, pasábamos todo el día en la universidad. Yo me acuerdo de eso muy claramente, ¿no? O sea, en esa época, ¿qué te digo? Es lo opuesto a lo de ahora, ¿no? Yo siento que ahora hay mucha gente que viene a la universidad e inmediatamente se quita y que incluso, no sé, pues no le gusta parar en la universidad. En cambio, a nosotros, entre que no teníamos, no sé, pues para pagar el pasaje de vuelta o lo que fuera, nos quedamos el día entero, ¿no? Y además de la universidad habían, pues, qué sé yo, organizaciones políticas, eventos. Entonces, de las cuales participabas activamente. Sí, vivías en la universidad. Yo diría que, no sé si todos, pero en letras un buen grupo de gente vivía en la universidad y después yo diría que los de humanidades, ciencias sociales,
que eran los que yo más conocía, vivían en la universidad. ¿Y tú participaste alguna vez en política universitaria? Sí, un poco. Digamos, no constante, ¿no? Me acuerdo haber sido de una asamblea de letras, me acuerdo haber estado en sociales, fui lo que tú has sido, tercio. ¿Fuiste sí, fue el tercio hace muchísimos años. ¿Y eras así de revoltoso o...? No, en esa época era mucho más vertical. O sea, la verdad que como estudiantes poquísimas veces tuvimos posibilidad de hablar, de decir, ¿no? O sea, las cosas ahora son mucho más horizontales de lo que eran antes, ¿no? O sea, la universidad en ese sentido ha cambiado un montón para bien, ¿no? Yo creo que ahora todavía puedes notar cosas que se pueden hacer mejor, pero en esa época yo siento que el trato hacia los estudiantes era bien duro, ¿no? Por una serie de desconfianzas, ¿no? Porque era joven, podía ser revoltoso, de izquierda, pero además no había ninguna necesidad de pensar al estudiante como algo que tenías que, usando una palabra de marketing, de fidelizar o de ganártelo, ¿no? Tú venías a la Católica porque la Católica te hacía un favor, entonces no había una experiencia grata, más bien era muy raro que encontraras a alguien que fuera particularmente amable, ¿no? La gente era osca, fea, y nada, en ese sentido sí, la universidad no era un ambiente muy grato, salvo en estas cosas que les cuento de poder pasar horas con tus patas, horas, ¿no? En los jardines, horas, o sea, en la cafetería. Y eso de estar acá también se armaban como que círculos interesantes de discusión política, o sea, me puedo pensar, ¿qué hacían? O sea, ¿cómo era ya en el ámbito académico el interés de la gente? Había como que, ¿sientes que hay un cambio también en eso? Sí, un poco, ¿no? Ahora, yo, claro, lo que no quisiera es transmitir una imagen de que todo era pues idílico, ¿no? Claro. Porque, no sé, si tuviéramos que contabilizar los minutos que uno pasaba con sus patas, no sé, pues una tercera parte podrías conversar de temas importantes, pero el otro tiempo hueveabas, claro. El otro tiempo, hacías bromas, hacías chistes, hablabas de películas, te enamorabas, qué sé yo. Entonces, sí había más interés en lo que pasaba, había gente muy activa. Yo me acuerdo todavía, reconocías a gente del PUM, reconocías a gente de Izquierda Unida, reconocías a los apristas. Dicho sea de paso, muchos de ellos siguen por acá. Pero ya no son ni del PUM, ni del APRA, ni Izquierda Unida. Conoce su pasado, entonces. Conozco su pasado, claro. Conozco un poco su pasado. Y eso sí era como bien paja. Y esta experiencia de terminar siendo coordinador de nuestra especialidad, o sea, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cuál es, digamos, tu experiencia en sí, ¿no? Bueno, a partir de ese hecho, la mayoría de alumnos te conocen, ¿no? Sí. Además de que llevan cursos contigo, pero es como... Sí. Has tenido un mayor acercamiento a varias promociones, por así decirlo. Sí, no, definitivamente ha sido una experiencia bien interesante, bien larga, y bien importante, diría yo. Uno a veces creo que no... O sea, yo siento que es todavía es harta responsabilidad. Eso es lo que yo siento, ¿no? Harta responsabilidad porque al mismo tiempo no es que tú no eres jefe de nadie. O sea, yo no era jefe de nadie. Yo no tenía poder o autoridad alguna, pero es una como de un facilitador, ¿no? Yo siempre, en los momentos en que me he permitido pensar más libremente eso, digo, es como que te hagan ama de llaves de una casa, ¿no? Te encargan la casa. Además de que has estado en este momento en que creo que la carrera se está ampliando, ¿no? Hay gente que está entrando más hacia nuestra especialidad. Sí. Yo entré en un minuto cuando tuvimos, yo creo, el bajón más agudo, ¿no? No sé si antes o justo cuando yo entro hubo una promoción, me acuerdo mucho, como de 13 estudiantes, ¿no? Y ahí nos preocupamos un poco porque con ese número de estudiantes sí se hacía complicado dictar los cursos todos los semestres, ¿no? Entonces empezamos a hacer cosas que yo creo que funcionaron bien, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar quiénes podrían ser los profesores más atractivos o atractivas para ir a estudios generales letras. Y después de vez en cuando ir a letras a hablar de, no sé, las elecciones, el referéndum, Trump, lo que sea, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, diría que eso ayudó a levantar el interés. Y a pasar ahora a buscar doble horario, dos veces dictar un curso, qué sé yo, ¿no? O sea, ha habido como un cambio ahí interesante. Sí, extraoficialmente parece ser que el número está creciendo de manera sostenida.
vamos a tener bastante competencia entonces. No, compañía diría yo, más que competencia. Bueno, y ahorita como ya para entrar al siguiente bloque de lleno, claro, todo lo que se ve de haber estado en la especialidad y demás, te ha alejado un poco de la vida académica, porque sentimos que, o sea, más que sentir, algo que tú has investigado mucho es el tema de lo subnacional. ¿En qué estás ahorita? O sea, ¿qué estás haciendo? Y que con eso empecemos el siguiente bloque ahora que regresamos. Estamos con Jorge en el Populacho de los viernes. Ya regresamos con El Populacho. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos? Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo. Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo. Este fue un datazo de Zona PUC. Esta es la hora en Zona PUC. Son las 2 de la tarde y 29. Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC. 1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC. ¡Qué bonito venadito! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno. Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo, otro también, y otra, y otra. Millones de chimeneas. Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra. El humo atrapado en la atmósfera provoca el calentamiento global. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Estamos de vuelta con El Populacho. Ya estamos de vuelta en el Populacho con Jorge Aragón y entrando de lleno al tema. ¿Por qué estudiar lo subnacional, Jorge? O sea, ¿qué es lo interesante de entender la dinámica subnacional de la política peruana? Mira, dos cosas, ¿ya? Yo creo que se juntan varias cosas. En primer lugar, creo que yo intuyo, ¿no es cierto?, que tiene algo que ver con algo que hemos conversado el rato anterior. Yo todavía, no sé si por un tema identitario o lo que sea, yo sigo repitiendo en todo sitio que yo soy de provincia, yo no soy de Lima, en fin, ¿no? Por más que Lima ha sido, o sea, he vivido muchos más años en Lima que en otros sitios, ¿no? Pero sí, pues no soy de Lima, soy de provincia y por lo tanto tengo una experiencia, en términos sofisticados, del Perú desde la provincia. Entonces, creo que soy sensible al centralismo y soy sensible a la posibilidad de tener un país mucho más descentralizado, menos desigual en esos términos, menos inequitativo. Entonces creo que comienza por ahí, ¿no? Y después, ese interés como más personal, creo que empató recontra bien con las cosas que se empezaron a decir, que han dado, digamos, como fundamento a esto que le llamamos el giro subnacional, ¿no? Y que me parece que son ideas con una fuerza que no puedes omitir. Un par de ideas. Una tiene que ver con este elemento importante, ¿no? Dice, no hay proceso político, social, económico a nivel nacional que no sea heterogéneo en términos territoriales. Entonces, o sea, eso me parece que es así como cuando ves la luz, ¿no es cierto? Digo, wow, verdad, ¿no es cierto? El desarrollo, la democracia, las organizaciones políticas, la movilización, las sociedades civiles, todo, digamos, tiene diferencias dependiendo desde qué región lo mires, y al mismo tiempo, y es que es otra idea bien interesante, digamos,
uno no puede entender del todo lo nacional si no entiende lo regional, y no puede entender lo regional si no entiende lo nacional. Entonces, casi como te diría, independientemente de que te dediques más o menos a estos temas, si tú quieres entender el Perú o cualquier país o el sistema político peruano, en algún momento te vas a topar con varios elementos que están detrás de esta apuesta por entender los niveles de gobierno y cómo interactúan y cómo tienen tensiones. Y si a eso le sumas además las reformas de descentralización que para bien o para mal han venido, han cambiado algunas dinámicas, han generado nuevas dinámicas, ya es como que cae de maduro, que hay algo ahí que se tiene que mirar, ¿no? Pero justo son estas reformas a las que mencionabas de descentralización que han sido más bien homogéneas. O sea, sí ha habido una transferencia de competencias estatales a diferentes niveles de gobierno, pero han sido homogéneas. Entonces creo que ese ha sido uno de los aspectos por los que ha mostrado debilidades, ¿no? Ahí tienes Tienes dos niveles de homogeneidad, ¿no? El primer nivel es que, claro, si hablamos de reformas de descentralización, son reformas que más o menos comparten unas características comunes y ciertos objetivos. Pero inmediatamente, digamos, mucho depende en qué lugar hace las reformas de descentralización. Entonces, descentralizar en Bolivia no es lo mismo que descentralizar en Perú. Entonces, ya tienes ahí en el Perú mismo, descentralizar en Ancash no es lo mismo que descentralizar en Amazonas. Exactamente. ¿No? Entonces, ahí, digamos, el modelo descentralizador, la reforma en términos generales, en cada país y en cada región tiene características diferentes, ¿no? Entonces, y lo otro que tienes razón, digamos, una de las cosas que se dice sobre el caso peruano en particular, ¿no?, es que el modelo es como demasiado general, ¿no es cierto? No distingue entre el tamaño de la población, el tamaño de la organización política, de la capacidad del Estado, de la burocracia. Entonces es un modelo que tú lo quieres aplicar a todo el país y ahí no funciona. Entonces esta cosa de heterogeneidad y homogeneidad es bien interesante cómo se va mezclando. Y la otra heterogeneidad que es también bien interesante es esto que se dice, ¿no? O sea, dependiendo cómo has llevado a cabo el proceso, el resultado es diferente, ¿no? Entonces, en algunos lugares el resultado ha sido más, de alguna manera, ha sido más interviniente los actores subnacionales, y en otro lugar la iniciativa la ha tenido el gobierno nacional. Entonces, ahí también tienes un mismo modelo aplicado desde dos puntos diferentes al inicio. Entonces, claro, pero ahí también este mismo modelo homogéneo, me llama la atención que sea también en un aspecto económico, ¿no? O sea, las actividades son medidas de la misma forma. O sea, tú esperas que un departamento tenga el mismo desempeño que el otro departamento, incluso en actividades económicas, en capacidades humanas. Entonces, es como difícil jugar con este modelo, ¿no? Sí, no. Y después, hace un rato ustedes me preguntaban por qué otras cosas te interesan estos temas. Yo creo que también dos cosas que me marcaron mucho fue haber conocido un poco más de cerca el modelo norteamericano de un Estado federal. Yo creo que también es bien interesante cuando tú ves un Estado federal y te das cuenta de lo diferente que pueden ser las dinámicas económicas, políticas, ¿no? El poder que pueden tener las autoridades federales me parece que es importante, ¿no? Y otra cosa que me también discutiendo con alguna gente estos temas alguna vez, porque todas las regiones no son iguales. Acá también hay un desafío de cómo construyes un país con esa heterogeneidad, es decir, Piura con Ayacucho, evidentemente Piura tiene más recursos naturales en varios sentidos, Ayacucho tiene menos, pero como somos parte de un país tenemos que pensar en alguna forma que nos mantenga y que nos una y que nos haga mejor como la confluencia de regiones, ¿no? Entonces esa también es otra cosa que me parece bien fuerte, ¿no? Y ese es un tema que se está discutiendo ahora con el tema del referéndum, ¿no? Esta pregunta de la bicameralidad, las macroregiones y demás. Me acuerdo que hay este tema de, claro, cómo creas estas macroregiones en lugares que son muy distintos, o sea, porque hoy tienes, por ejemplo, en el norte, poblaciones que no llegan a tener la cantidad de habitantes para poder elegir congresistas, y tienes que unirles con otro departamento que nunca han votado por ellos. Pero claro, o sea, ¿cómo entender, digamos, eso, ¿no? Sí, no, pero ahí también es bien interesante la discusión que no se está teniendo, ¿no? O sea, a ver, punto número uno, estamos yendo a un referéndum. Creo que el referéndum quedó atrapado en una agenda política y ha sido importante para el gobierno, pero sí también siento que no es un proceso profundo de discusión de reformas políticas, ¿no? O sea, creo que se han enunciado ciertos temas, algunos me parece que eran como, digamos, hubieran sido
hubiera sido mejor concentrar el referéndum sobre esos temas y no sobre otros, en fin. Aunque además está mezclado con la segunda vuelta. Absolutamente, ¿no? O sea, absolutamente. Está mezclado cosas de administración de justicia con temas de reelección parlamentaria. Entonces has metido en un saco un montón de cosas. Claro, y también, o sea, con lo mezclado me refería también a que hay elecciones, la segunda vuelta regional. Entonces es como muchos temas para los cuales no ha habido la campaña suficiente. O sea, hay mucha desinformación. Y creo que también el sentido de cómo nace este referéndum y cómo la gente lo toma es una especie de rechazo al contexto actual, que en realidad un análisis de los cambios constitucionales que se van a dar, o sea, no es un proceso fácil. No, para nada. Y yo creo que hay una cuestión ahí que yo todavía no lo tengo claro, ¿no? Porque por un lado uno puede decir que el referéndum es una consulta sobre el gobierno y sobre el presidente Vizcarra. Me da la impresión, en parte, ¿no es cierto? Porque el presidente Vizcarra ha sido el que ha propuesto el tema, el que ha empujado, finalmente él ha mandado el mensaje, si no me equivoco, es sí, 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 no, ¿no? Es la manera como hay que votar. Pero claro, eso ha terminado siendo más parte de la dinámica política y de la tensión que había entre el gobierno y el fujimorismo, y ya, o sea, yo creo que el tema de la reforma política ha quedado, digamos, en un último lugar, o en uno de los últimos lugares, y después del referéndum yo creo que vuelve a aparecer, ¿no? Como una posibilidad, quiero decir, ¿no? Porque además, una vez que se aprueben estas cosas, que la ciudadanía diga quisiera que fuéramos por aquí o fuéramos por allá, falta pues implementarlo, normarlo, ¿no? Liderar el proceso, ¿no? Entonces, desde una perspectiva optimista, yo diría, sí, este referéndum no es una consulta sobre reformas políticas de manera ordenada, no ha habido un debate interesante, importante, ha terminado siendo una cosa muy coyuntural, pero puede ser, digamos, que después de los resultados se abre un espacio para consolidar algunas de esas cosas. Ahora, todo parece indicar, o hay indicios, ¿no es cierto?, que lo de la bicameralidad podría no salir, que era una reforma importante, qué sé yo, pero incluso cuando se comenzó a discutir, antes de que el referéndum fuera, que el tema político se comiera el referéndum, el debate era muy malo, porque la discusión es una segunda cámara ¿para qué? ¿Para qué haga qué? Y esa discusión claro. Yo no la he visto. Y la segunda cosa es, ¿cuál va a ser la base de representación? Porque si es regional, ya pues no importa que hayan regiones con más o menos población, tú estableces que cada región tiene la posibilidad de tener 2 representantes al Senado, lo cual es un modelo interesante, independientemente del tamaño de la población. Entonces, un montón de discusiones yo creo se han quedado completamente en el camino y nada, es un referéndum bien raro. Sí, además que nace de estas dos fuerzas, ¿no? Por un lado la propuesta de Vizcarra y por otro los cambios que hizo el Congreso para lanzar esto, ¿no? Claro. No se ha debatido, no se ha explicado realmente qué hay detrás de esas preguntas, ¿no? Con eso, así mencionando a Vizcarra, ¿tú crees que tener un vicepresidente, bueno, sabemos la crisis que hubo con PPK y demás, pero un vicepresidente y un premier que han sido presidentes regionales, ha ayudado a tener una nueva visión de qué es la importancia de las regiones, de lo subnacional, también en cómo incluirlo eso en el debate político? Al menos en términos discursivos me parece que sí, ¿no? Me parece que hay como una especie de sensibilidad, yo pondría ese término en el presidente y en algunos, entiendo por ejemplo que algunas personas que trabajaban en la Secretaría de Descentralización han terminado teniendo un lugar importante en esta nueva gestión, o sea, sí hay eso presente, ¿no? Ahora, de nuevo, creo que es como una posibilidad más que como algo concreto en este minuto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es recontra interesante e importante que viene después del referéndum porque se acaba, ya digamos, si los resultados son como dicen las encuestas, el gobierno puede sentirse satisfecho, pero la población puede sentirse además de alguna manera conectada con esta idea de forzar un recambio a nivel de la clase política, evitar la reelección, qué sé yo, pero ya no puedes seguir manejando los próximos 2 años con el mismo tema, ya pasas a otra fase y ahí el gobierno ya no tiene la iniciativa política ni la batalla política que el referéndum le ha dado, ¿no? Que le ha dado oxígeno y todo eso. Y ahí nosotros como politólogos y politólogas, ¿tú cuál crees que es la tarea pendiente para contribuir, digamos, a este estudio de lo subnacional? Como con Vero discutíamos antes del programa, hay también una centralidad de la producción de conocimiento en Lima, como que estudiamos casos que se nos hacen más fáciles porque queremos conseguir chamba en los ministerios de acá, pero en las regiones hay un montón de cosas por hacer, ¿no? ¿Y por qué todavía no hay como esa entrada?
¿Qué reto es el que nosotros tenemos, no? O sea, bueno, yo también, como tú que soy de región, tengo esta iniciativa de irme más por estudios de caso fuera de Lima, pero hay estudiantes que por practicidad prefieren estudiar casos más cercanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es este reto que nosotros tenemos? O sea, sí, para intentar comprender, como tú decías en el segundo bloque, el país en realidad, ¿no? Sí. A ver, yo creo que el reto más grande era un poco lo que creo que trataba de decirles hace un rato, ¿no? O sea, uno no... A ver, tú quieres ser un politólogo, ya. Tú quieres ser un politólogo serio, ya. Tú quieres ser un politólogo que trabaje cosas que tengan, digamos, alguna utilidad. Tú tienes que incorporar en tu aproximación estos elementos que viene de la discusión sobre lo subnacional. Si quieres ser un buen profesional, quiero decir. Entonces, creo que el trabajo, la tarea de los que más estamos comprometidos con eso sería simplemente dejar eso claro una y otra vez, ¿no es cierto? No vas a ser pues un buen funcionario público si no tienes una perspectiva subnacional. No vas a ser un buen gestor público si no tienes esa perspectiva. Entonces creo que es como seguir empujando, digamos, que ese es un tema central. Y lo otro es verdad, a veces uno escoge temas por comodidad y eso significa pues quedarte en Lima, no salir a regiones, ¿no? Pero la investigación tiene una cosa que también es bien rebelde y entonces uno investiga lo que le interesa. Y hay gente que está investigando exactamente lo que es todo lo opuesto a una cosa fácil. Entonces está yendo a San Martín, a Madre de Dios, y yo más bien creo que el reto es reconstituir cierta comunidad académica, intelectual, que discuta, ¿no? Que no sea cómoda, que aprenda a debatir con altura, ¿no? Además que creo que necesitamos teorizar también sobre lo que pasa en regiones, ¿no? No creo que es escaso este conocimiento y escasas las fuentes que nosotros tenemos. Sí, teoría, y yo creo que esta cosa de procesos y trayectorias regionales, que todavía está como un poco claro. Y también como una conexión, diría yo, con lo que se está haciendo en las universidades del país, ¿no? En otras universidades debe haber una producción interesante, o sea, como nosotros que vivimos en Lima, estudiamos Lima, quizás otras escuelas allá están estudiando lo que pasa ahí, ¿no? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que, te lo comento porque de alguna manera lo hemos tratado de hacer en los últimos meses, ¿no? Es complicado, ¿no? No sé si tendría que ser una apuesta terca, ¿no es cierto?, de seguir insistiendo aunque los resultados no sean los mejores, pero sí, parte de recomponer la comunidad académica implicaría, digamos, tener mejores puentes con la gente que trabaja desde regiones, ¿no? Sí. Yo no sé si hay ciencia política en otras universidades regionales, ¿no? Sí hay. Sería interesante como crear vínculos, ¿no? O sea, creo que eso es lo que... Está muy bien, pero a ver, ¿ustedes saben que hay un congreso de ciencia política en Abancay este año, el próximo año? El anterior fue en Chiclayo. El anterior fue en Trujillo. Este año fue en Abancay. ¿Este año fue en Abancay? El año próximo va a ser en Abancay. Voy a ir entonces. Ya, pero va a durar toda una semana. Ah, no, pues. O sea, a veces es terrible porque la propia organización desde las regiones o desde Lima con las regiones tampoco es un modelo que facilite ese diálogo, ¿no? O sea, yo lo que siento es que va a terminar siendo un evento muy aislado para algunas personas y además para algunas personas porque ese es de alguna manera su proyecto político y no pensado en cómo haces de eso un verdadero espacio de encuentro. Claro. Bueno, con eso cerramos este bloque con unas reflexiones interesantes de lo que implica lo subnacional, no solo digamos para la política, sino para el estudio de la política. En el siguiente bloque regresamos con las preguntas del populacho, no se lo pierdan, estamos con Jorge Aragón. Ya regresamos con El Populacho. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC. ¡Qué bonito venadito! Tócalo. No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1, por Zona PUC. ¿Cansado de escuchar música de youtubers? Pues con nosotros te vas a hartar. Escucha a Laura Sad, viernes a las 4 p.m. por Radio Zona PUC. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. Estamos de vuelta con El Populacho. Bueno, seguimos con este último bloque y como saben ya son las 3 preguntas conocidas del Populacho. Y vamos a empezar con la primera, que es qué libro, no sé, artículo te ha podido marcar o una a lo largo de tu separata de vida, letras. lo que sea que te haya podido marcar y decir, ya no soy el mismo después. Un antes y un después. Pucha. El manifiesto comunista. Escúchame. No, o sea, hace unos meses me escribí un correo, una llamada, ¿no es cierto? Que estaban haciendo una nota sobre los 10 libros, que recomendara 10 libros. Después de pensarlo 2 minutos dije, no puedo. Primero porque no podría escoger 10, y después porque sentía que mi elección iba a ser, es muy dependiente del momento, de cómo me siento en ese momento, y iba a sonar, o sea, iba a ser una mezcla rarísima, iba a ser El paraíso en la otra esquina de Vargas Llosa, o sea, sí, no sé, ¿qué libro? No sé, muchos. Cada vez que yo leo algo, y eso me hace a mí dudar y pensar de algo, me parece, se me queda por un tiempo. Y si te pones en un escenario extremista, fin del mundo, entras a una biblioteca y tienes que escoger solo uno, pero no puedes llevar mucho, digamos. ¿Qué llevaría? No sé. Llevaría mi Puedes Kindle. llevar 3. Llevaría mi Kindle. No hay internet en el infierno. No, porque las bajas. Ya lo llevas todo ahí almacenado. Pero además porque tengo la maldita costumbre de... Mi ritmo de compra tampoco es tan grande, ¿ya? Pero mi ritmo de compra es mucho más alto que mi capacidad de lectura. Entonces tengo 20 libros en cola siempre. Y pero, entonces, ¿qué has estado leyendo? ¿Qué libros te han hecho cuestionarte algo este tiempo? ¿Cuáles son tus libros de ahora? Este semestre he empezado a leer la historia de Maita, no sé por qué, me pareció que era importante y me está gustando. Antes de eso, estuve leyendo policiales, que son otra cosa que me divierte mucho. No sé si porque tiene que ver algo ahí con el método científico, ¿no? Y siempre es una pregunta y un intento de resolver un tema a partir de cierta evidencia. Sí, eso básicamente. Y a ver, la segunda pregunta del Populacho. ¿Para qué chucha sirve un politólogo? Para muchas cosas. Y yo sé, claro, que eso genera mucha ansiedad, ¿no es cierto? Pero déjame decirte que yo siento que es un nivel de ansiedad que es un poco menor a lo que alguna vez nos preguntábamos para qué sirve un sociólogo. O sea, ¿para qué sirve un politólogo? Para que pueda facilitar la manera como la sociedad se relaciona con el Estado. ¿Para qué sirve un politólogo? Para hacer que el Estado funcione mejor, porque conoce, porque tiene... Por ejemplo, hay algo que yo me alucino, pero tal vez yo soy el que me alucino, ¿no? Alguien que pasa por una formación de ciencia política más o menos seria, cada vez que se encuentre con un dilema, la primera pregunta que se va a hacer es algo así como, ¿y cómo funciona esto en otros casos? ¿Y cómo funciona esto en otros países? Y me parece que eso es una ventaja fundamental frente a un montón de profesiones, ¿no? Saber que las experiencias políticas son parecidas pero diferentes, similares, y que uno puede aprender de otros casos. Entonces eso me parece que es fundamental. Y con eso, entonces, ¿tú crees que hay un compromiso de los politólogos con el desarrollo del Estado? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que aunque yo me cuido mucho de no cargar a la gente te cuides con eso. Aquí, Jorge, pero es que me parece también un poco lo que pasa que yo vengo de una experiencia personal donde creo que eso fue muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros sentíamos que teníamos una serie de obligaciones, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno si te las impones. Si tú sientes que tienes que ser de determinada manera, me parece que no es el mejor camino. Me parece que cuando aparece de una manera espontánea es mucho más, incluso va a ser mucho más sostenible. Pero sí, yo sí creo que
que hay un compromiso ya. Yo no sé si son libros, pero no sé si alguno de ustedes alguna vez vimos esa entrevista de Skocpol, donde ella dice: yo creo en las ciencias sociales que se hacen preguntas grandes, que tienen alguna implicancia. Sí, yo sí creo eso, ¿no? O sea, para algo tendría que servir lo que uno hace, no de manera automática, pero para algo. Y ahí entonces con esto, y para cerrar la entrevista de hoy, una pregunta grande, Jorge: ¿cuál es tu utopía para el Perú? Yo, pucha madre, estamos haciendo una regresión alucinante. A ver, yo no sé si es la hora del día o que es viernes. Hay una super canción de este grupo, El Último en la Fila, que dice algo así como: algún día, o el día que las piedras se puedan comer y nadie valga más que nadie. Una cosa como eso, ¿no? Canta por mí si no estoy junto a ti. En fin, eso siempre ha sido, ¿no? Cantemos. Que seamos más iguales, que seamos diferentes, pero menos desiguales, que vivamos mejor y que nos tratemos mejor en general como país, ¿no? Siento que nos tratamos excesivamente mal en el Perú. Bacán. Entonces, escuchando a Jorge, yo me voy feliz, pensando que esa utopía es posible, porque lo es. Y con eso recordarles un poco, ¿no? Hoy también hemos estado, antes del programa, marchando justamente por hacer valer esa igualdad, ¿no? O sea, sabemos que la universidad es una universidad privada, tiene un sistema de escalas diferenciado y demás, pero todos tenemos los mismos derechos y deberíamos hacerlos valer. Entonces no se olviden que esto de los cobros de la universidad también es un reflejo de lo que puede pasar afuera, no solo con cobros, sino también con sus derechos personales. O sea, cualquier persona que les violente, sean hombres o mujeres, tenemos que alzar nuestra voz para luchar por estas utopías que todos tenemos, de un Perú más justo, más igualitario. Inclusivo. Entonces, ya saben, aquí en el Populacho estuvimos con Jorge Aragón. Gracias por venir, Jorge, ha sido un placer tenerte. Y nos vemos el próximo viernes para conversar con Eduardo Darjant. Vamos a cerrar ya el ciclo de entrevistas del Populacho. No se preocupen que el próximo semestre venimos con más. Así que gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.